Ok, lo primero vamos a ver a nuestro cerebro. El cerebro, como ustedes saben, es la máquina del cuerpo y nuestro cerebro pesa más o menos 3 libras y está encargado de todas las funciones del cuerpo. Con la enfermedad de Alzheimer, el cerebro muchas veces se va deteriorando, especialmente la materia blanca, y al final del transcurso de la enfermedad a veces pesa menos de la mitad, porque se ha deteriorado bastante. Hay un cierto deterioro con la edad normal. Como vamos envejeciendo, se va deteriorando un poquito y atrofiando un poquito, pero es normal para ciertas edades, ¿verdad? Problemas de memoria es el síntoma principal de la enfermedad de Alzheimer. Al principio de la enfermedad, los pacientes tienen problemas cognitivos mínimos. Esta fase se llama defecto cognitivo leve, o en sus siglas en inglés, MCI. Algunas personas permanecen en esta etapa, mientras que otras personas desarrollan la enfermedad de Alzheimer leve, o puede ser la demencia moderada, y conforme va progresando la enfermedad ya sería eventualmente demencia severa. Todo el cerebro va rigiendo todo el movimiento en diferentes partes del cuerpo, ya sea las piernas, los dedos, las manos, parpadear, todo eso está en la corteza motora. La corteza sensitiva sería, por ejemplo, si está frío, si está haciendo calor, varios sentidos, el corazón, cuello. Básicamente somos un manojo de nervios con muchos sentimientos, ¿verdad? Las manos son grandes porque tenemos muchas funciones, ¿verdad? Muchas redes de nervios en esa área, y la boca también. Cuando en tomografías se han estudiado personas que tienen la enfermedad de Alzheimer, aquí en esta área, por ejemplo, es donde están las palabras leídas. Esta es la parte del cerebro que se activa. Entonces, esto, por ejemplo, sería el lado de la nariz, ¿verdad? Esto es lo de atrás. Cuando leemos palabras, ese es el área del cerebro que se activa. Cuando escuchamos palabras, este es el área del cerebro que se activa, que está aquí arriba de los oídos. Cuando pensamos, está aquí, en el área de enfrente, y cuando hablamos está un poquito más arriba del oído. Todas esas áreas están en diferentes lugares, y eso es lo que nos da como testimonio de la grandeza de nuestro cerebro, ¿verdad? Que no todo está conectado en el mismo lugar. Entonces, todas estas cosas están conectadas por medio de conexiones dentro de nuestro cerebro, pero no están localizadas en la misma área. Esta es la red vascular del cerebro. Si ustedes notan, esta es una arteria principal y llega a todo el cerebro. Por eso cuando hay personas, por ejemplo, que tienen un stroke, o que han tenido algún accidente, ya sea una hemorragia cerebral o ya sea un coágulo que ha dejado o que no permite que el flujo sanguíneo siga, entonces el problema es de que cuando esa área no tiene sangre o la sangre se derrama sobre el área, la afecta de tal manera que puede causar bastantes cosas, ya sea física, dependiendo del lado del cerebro que sea, puede afectar movimiento, puede afectar el habla, puede afectar vista, puede afectar de todo. Entonces es una red bastante especial. Y si miramos otra, esta es un cerebro que fue plastinizado, y lo que hicieron fue que inyectaron un material un poquito flexible, ¿verdad? Y después quitaron toda la materia del cerebro, y esto fue lo que quedó. Entonces imagínense ustedes la vastedad que tenemos de redes vasculares en el cerebro. Y entonces cualquier accidente, cualquier cosita puede afectar. Y estas cosas las hemos podido aprender gracias a personas que han donado su cerebro,
que se han sometido a estudios de investigación, que es algo bastante importante, porque sin estas personas, nosotros, o los científicos, ¿verdad?, no pudiesen aprender las cosas que hemos aprendido. Esos son senderos neurales, se ven como fibritas, ¿verdad? Pero imagínense la cantidad de conexiones que hay en el cerebro, ¿verdad? Van por todos lados y en todas direcciones, y muy importante, el cerebro tiene más o menos la consistencia de flan. Y si cualquier accidente es bastante peligroso. Pueden ver las fibras son microscópicas, ¿verdad? Y han sido aumentadas, magnificadas para que nosotros podamos apreciar eso, pero van en todas direcciones y hay conexiones, y nuestro cerebro es bastante plástico, así que si se interrumpe o hay algún disturbio en las conexiones, se vuelve a reconectar de otra manera. En un cerebro adulto hay 10 billones de neuronas. Existen más de 100 trillones de conexiones que producen un bosque neuronal, ¿verdad? A esto tenemos que sumarle las células de sostén o las células gliales, y también están conectadas por unas fibras llamadas dendritas. Ahora, esto es magnificado bastante porque normalmente esto es microscópico, ¿verdad? Las células del cerebro se pueden ver únicamente con microscopio, no necesariamente a simple vista, y tienen que ser microscopios especializados. Entonces, vamos a ver. También a partir de los estudios de investigación se ha descubierto que hay una conexión bastante grande entre el corazón y el cerebro. Con cada latido cardíaco, las arterias llevan de 20 a 25% de sangre al cerebro. Las células cerebrales usan un 20% del oxígeno y la glucosa en la sangre. Simplemente quiere decir que el cerebro está oxigenando y se alimenta del azúcar que está en nuestro cuerpo. Una pregunta: la mayoría de las personas, no pueden recordar lo que pasó antes de los 3 años. ¿Cierto o falso? Es cierto. La mayoría de adultos pueden recordar algo que les sucedió alrededor de los 4 años en adelante, pero no antes de los 3. Y la razón es porque los niños no pueden formar memorias lo suficientemente sólidas que puedan sobrevivir la adultez hasta que puedan pensarlo en palabras. Entonces, el problema es el déficit con el vocabulario del niño. Antes de los 3 años no tienen las palabras para expresar las cosas. Entonces, si no hay vocabulario, si no hay palabras, eso minimiza las memorias o lo que pueden recordar antes de los 3 años. Vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuáles de las causas siguientes pueden provocar problemas de la memoria? Puede ser deshidratación, estrés, infecciones, otras enfermedades o todas las opciones. Muy bien, vamos a ver. Es todo lo de arriba, todas las opciones. ¿Y por qué es la razón? Porque las causas pueden provocar problemas de memoria a cualquier edad. Otras causas pueden incluir ciertas medicinas, el uso o abuso de ciertas sustancias como el alcohol, marihuana, etc. Enfermedades psiquiátricas y golpes en la cabeza. Eso puede causar también problemas con la memoria. Próxima pregunta. ¿La pérdida de la memoria es parte normal del envejecimiento? ¿Cierto o falso? Falso. Vamos a ver. Es falso. Algunos problemas menores de pérdida de memoria pueden ocurrir durante el envejecimiento, pero las personas que son activas mentalmente, físicamente, tienen mejor memoria que las que son sedentarias. Así que hacer ejercicio. Y no se interesan en aprender cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, vemos que no es parte normal del envejecimiento. Estamos viendo que es otra cosa. Y también por medio de los estudios de investigación que se han hecho con personas como ustedes, ¿verdad?, que han decidido voluntariar
someterse a los estudios, hemos aprendido bastante acerca del cerebro y la pérdida de memoria, y una de estas es que antes incorrectamente se pensaba que era parte normal del envejecimiento, pero la pérdida de memoria no lo es, ¿verdad? La presión arterial crónica afecta los vasos sanguíneos, y entonces eso puede producir daños irremediables, ¿verdad? Nuevos estudios de investigación indican la importancia de mantener la presión sanguínea dentro de los límites normales, en adición a comer de forma apropiada y ejercitarse física y mentalmente. Ahora vamos a ver qué es la memoria. La memoria simplemente es una función cerebral que permite aprender nueva información, codificarla, almacenarla y recuperarla cuando está archivada. Por ejemplo, conocen a una persona nueva, aprenden el nombre, por ejemplo, la ven a esa persona en otro lugar, y al verla físicamente, dice, yo conozco a esta persona. Y entonces vamos al archivo de atrás, ¿verdad? Y recuperamos esa información. Sí, se llama Roberto, y a él lo conocí en una conferencia, ¿verdad? Entonces tenemos toda esa información, y con un poquito de información podemos recuperar bastante información acerca de Roberto, ¿verdad? Envejecimiento normal, la memoria intacta o problemas menores que responden a recordatorios, a claves o asociaciones. Por ejemplo, decimos, ¿qué era lo que iba a hacer? Salimos del lugar, del cuarto, del entorno donde nos encontremos, y decimos, sí, ya me recuerdo. Iba a ir a traer mi teléfono celular porque voy a hacer una llamada. Entonces hay cositas que vamos a la tienda, se nos olvidan una o dos cosas, y en el camino nos acordamos, o en la casa, si esta fue la razón por la que fui, y regresé con 20 cosas, pero nada más necesitaba 2, ¿verdad? Todo eso es normal. Puede haber algunos olvidos casuales, menores, que se nos olvida alguna palabra. A veces decimos, aquí la tengo en la punta de la lengua, pero no me sale, y después nos acordamos, ¿verdad? O nombres de los objetos. Y la función espacio-visual está preservada, que quiere decir que podemos ver distancia, podemos ver la relación, en qué relación estamos, digamos, de un mueble, de un carro cuando vamos manejando, o en la calle cuando vamos caminando, ¿verdad? Entonces eso es parte del envejecimiento normal. No hay cambios en la rutina diaria. Nos levantamos a cierta hora, hacemos ciertas actividades, nos vestimos, desayunamos, salimos al trabajo, a la escuela. Es todo rutinario, ¿verdad? La iniciativa, el interés en el mundo que nos rodea están intactos, ¿verdad? Porque estamos pensando, por ejemplo, ahorita, ¿por qué estará haciendo tanto calor? ¿O por qué estará lloviendo allá y no acá? ¿O estamos pensando en cosas que no hicimos en la casa, que dejamos a medias, o nuestra próxima actividad, ¿verdad? Entonces, todo eso está intacto, la introspección, ¿verdad? Todo intacto, no hay ningún problema. Con la demencia cambian las cosas. Entonces, como habíamos dicho, la demencia no es parte del envejecimiento normal, es una condición patológica. ¿Qué quiere decir que es una condición patológica? Que es una enfermedad. Es una enfermedad física, y que el cerebro físicamente está enfermo. Vamos a ver qué es lo que pasa con la demencia. Algunos de los síntomas de la demencia son pérdida de memoria reciente, desorientación de tiempo y espacio. Entonces no es nada más o simplemente que, digamos, se me olvidó qué día es, o se me olvidó qué hora es. Simplemente no tenemos ninguna noción de qué día o qué hora sea, y en dónde estamos, ¿verdad? Perdemos esa habilidad. Funciones espaciovisuales está un poquito comprometida. Por ejemplo, hemos visto personas de edad avanzada que vemos en el parqueo, ¿verdad? Que tienen rayones en su carro, tienen abolladuras, tienen de todo. Los carros están hechos pedazos, ¿verdad?
porque la distancia, ya no pueden medir la distancia con los ojos, y especialmente con el espejo, ¿verdad? El espejo dice los objetos están más cerca de lo que parece. Entonces es como por decir golpe avisa, ¿verdad? Entonces no pueden medir la distancia y dañan los carros o otras cosas, ¿verdad? Posiblemente no tengan la habilidad de caminar muy bien y al tratar de recargarse en algo, la mesa, por ejemplo, o el buró está muy lejos de donde está la persona y se caen al piso. Por eso las personas que tienen demencia tienen una historia bastante amplia de caídas y de accidentes de esa manera. Y tienen problemas con el pensamiento abstracto. Entonces, por ejemplo, una receta simple que tenían de familia que nunca escribieron, ¿verdad? Se les olvida los ingredientes. Y entonces van a tratar de llegar al archivo para sacar la memoria de la receta, pero ya les falla la memoria, ya no se recuerdan de los ingredientes. También si les dice, por ejemplo, son las 6 de la tarde y ven el reloj, para eso ellos ya no tienen capacidad de ese tipo de pensamiento. O son las 5 de la tarde, porque es un poquito abstracto, ¿verdad? Problemas de atención. Entonces normalmente nuestra atención, ¿verdad? Si alguien nos está platicando, si estamos haciendo algo, dedicamos bastante tiempo a eso hasta que lo resolvemos, ¿verdad? Pero una persona que tiene pérdida de memoria, ya el enfoque, la atención ya es un poquito más limitado. Entonces pueden observar cosas o ver cosas, pero nunca las terminan, ¿verdad? Empiezan a leer algo y lo dejan de leer. O si ya tienen un poquito más avanzada la pérdida de memoria, lo leen de cabeza, de lado, y igual no pueden entender. También cambios repentinos en el humor, agitación. Por ejemplo, una persona que siempre ha sido una persona calmada, una persona platicadora, una persona que se lleva muy bien con todos y a todos les saca plática, ¿verdad? Y de repente la persona se aísla, tiene mala cara, ya no quiere platicar con nadie, se sientan en la esquina, tratan de evitar situaciones sociales, ¿verdad? Esa es una de las señales que a veces es un poco más evidente que las otras, ¿verdad? Y por cualquier cosita se irritan, se enojan, gritan y después se les olvidó de que hicieron algo. Cambios en el comportamiento, la personalidad, ¿verdad? Una persona que tenía mucha energía, se levantaba, hacía sus rutinas, hacía ciertas cosas y muy feliz. Y ahora por cualquier cosita se molesta, le cambia el humor repentinamente. Y la apatía es bastante, ¿verdad? No tengo ganas, no quieres ir al centro de atención de personas mayores, no, hoy no tengo ganas. Pero si te encanta ir, ya no quiero ir. Ya no, ¿quieres ver la televisión? No, ya no quiero, apágala, no tengo ganas de ver nada. O se pasan con el control remoto en la mano, cambiando canal de canal en canal en canal y nada les llama la atención. Están pasando por una etapa donde el cerebro se está deteriorando, está perdiendo materia blanca y eso, claro, afecta cómo funciona el cerebro, ¿verdad? Y las nuevas conexiones que se esperan en un cerebro normal están todavía activándose, pero a un paso un poquito más despacio, ¿verdad? Y ellos, si todavía tienen conciencia de lo que está pasando, también se sienten un poquito mal, se deprimen porque sienten que hay algo que no encaja, que hay algo que los ha hecho cambiar hasta físicamente, ¿verdad? Su higiene, sus rutinas, no necesariamente saben por qué, y muchas veces tratan de ocultarlo hasta que es imposible, pero es una función de las dos cosas. También hay problemas con el lenguaje, ¿verdad? A personas que tienen demencia muchas veces se les olvida la palabra exacta o qué palabras quieren usar para describir ciertas cosas o para participar en una conversación, y lo que pasa es que se les olvida el lenguaje. A personas bilingües
También es importante remarcar que pierden uno de los idiomas. Por ejemplo, si el primer idioma es inglés y aprendieron a hablar español, o el primer idioma es español y aprendieron a hablar inglés, uno de los dos idiomas se va a perder. Y el único que van a conservar es la lengua materna. ¿Cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer's? Demencia es el término sombría, por decirlo así. Entonces, demencia indica que hay un número de factores que están causando pérdida de memoria, que están causando interrupción de las rutinas y es severa y suficientemente para interferir con la vida diaria de la persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que causa esta condición? Entonces, hay muchas enfermedades neurológicas que pueden causar demencia. La enfermedad principal, o en la mayoría de casos, la persona que sufre o padece de demencia, la demencia es causada por la enfermedad de Alzheimer's, que es la más común. Y vamos a ver un poquito más de eso un poquito adelante. Esto fue lo que el doctor Alzheimer's vio en su estudio del cerebro de la paciente. Entonces a eso se le llama placas y fibrillas, que son básicamente las células nerviosas, o las neuronas se van encogiendo. Entonces todas las dendritas ya no pueden utilizar la proteína de la alimentación, entonces se va acumulando, porque el mecanismo que limpia la acumulación tiene que ver un poquito con el sueño. Y entonces hay un disturbio en el patrón de dormir también en estas situaciones. Entonces vemos que hay una acumulación y los mecanismos no están funcionando debidamente y se sigue acumulando las placas y las fibrillas y el cerebro no está limpiando. Entonces eso causa que las áreas empiecen a deteriorarse y es cuando va, por ejemplo, avanzando la enfermedad. Este es un cerebro, una comparación de un cerebro saludable y un cerebro con la enfermedad de Alzheimer's. Entonces podemos ver que el cerebro que está saludable, ¿verdad? Tiene mucha materia blanca, los sulcos están llenitos, todo está aquí bien. Pero si vemos al cerebro con la enfermedad ya avanzada, podemos ver que los ventrículos están bastante ensanchados, ¿verdad? Ahí es por donde va circulando el líquido cerebroespinal o encefalorraquídeo, y vemos que el cerebro con Alzheimer's avanzado ha deteriorado bastante y ha perdido bastante masa o materia blanca. Entonces, con el diagnóstico, por ejemplo, dependiendo de la persona, porque hay personas que se preocupan y les llamamos los preocupados que están bien. Entonces vienen y dicen, doctor, yo tengo un problema, o doctora, se me olvidan todas las cosas, tengo problemas con la memoria. Cuando les hacen la evaluación se dan cuenta que no, la conexión que tienen es normal, que sí están tal vez olvidando algunas cosas, pero es parte normal del envejecimiento. Ellos no tienen ningún tipo de enfermedad, ¿verdad? También está el Alzheimer's preclínico, que no tiene ningún síntoma, pero ya la situación es un poquito más, el olvido es un poquito más, ya errores que cometen es un poquito más. Por ejemplo, usar el control remoto y tratar de marcar un número para hacer una llamada, ¿verdad? Porque las cosas son similares. Entonces, como que no encaja la situación. Y luego está la fase prodrómica, que que tiene algunos síntomas. Ya es un poquito más evidente, ya las personas, los familiares se dan cuenta de que hay ciertas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, tienen una cita para ir a cenar con la familia. Llegan a recoger a la persona, tocan a la puerta. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No estás lista todavía?
Pero ¿cómo voy a estar lista si no me avisaste que ibas a venir? Mamá, pero si hablamos hace 5 minutos, hace 10 minutos, hace 2 horas, hablamos ayer, pero en la mente de la persona eso nunca pasó, se le olvidó completamente. Lo que decimos a veces y lo que yo digo es que se les olvida, si tiene sentido eso, ¿verdad? Entonces, después está la deficiencia cognitiva mínima, que es el MCI, y ese es el diagnóstico que puede quedarse con la persona hasta el último suspiro de sus días. Pero en varias personas eso sigue declinando hasta llegar a demencia tipo Alzheimer's. Vamos a ver aquí en la gráfica el camino, ¿verdad?, que toma, y aquí vemos, ¿verdad?, que puede ser aquí, se diagnosticó MCI o pérdida de memoria leve y algunas personas siguieron. Podemos ver que normal, el envejecimiento normal, hay un declive, ¿verdad? Pero no es tan pronunciado como con una persona que tiene demencia. Entonces, aquí se les diagnosticó, por ejemplo, MCI, y ciertas personas llegaron a normal, siguieron normal, con un poco de olvido, ¿verdad? Pero hay algunas personas, científicos y doctores que están estudiando la enfermedad de Alzheimer's en USC y en otras partes del mundo se han dado cuenta que mientras más personas hay que participan en estudios de investigación, hay más habilidad de encontrar más cosas, ¿verdad? Por ejemplo. Y eso lo descubrieron, ¿verdad? Porque personas donaron su cerebro a ciencia para que se estudiara, tal vez no para beneficio propio, pero para beneficio de generaciones futuras, ¿verdad? Muy importante, la detección temprana. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que una persona que tiene Alzheimer's avanzado no tiene la capacidad ni la habilidad de disponer qué cosas se pueden hacer con ellos. Entonces, la detección temprana ayuda a que ellos digan, yo quiero que esta persona se encargue de todas mis cosas, mis asuntos legales, esta persona de mis asuntos económicos o financieros, esta persona de mi cuidado, y yo quiero que mi doctor sea este doctor y seguir con este doctor hasta que ya no, y que tomen decisiones importantes acerca del cuidado propio, ¿verdad? Porque en la comunidad latina, ¿qué pasa? No hacemos planes, no sabemos. Por ejemplo, una señora me estaba diciendo, tengo problemas con el título de la casa porque mi esposo murió, pero él estaba y yo no estoy en el título. Y entonces, muy tarde, porque el esposo ya había fallecido, entonces tiene que ir por el proceso. Y el esposo recibía asistencia, ¿verdad? Entonces ella tenía miedo que el gobierno le fuera a quitar su casa, mucha ansiedad. Entonces es mejor una detección temprana, un diagnóstico temprano, porque entonces la persona puede disponer qué se hace. Por ejemplo, mi mamá tuvo la enfermedad por 14 años. En el segundo año de la enfermedad platicamos acerca de qué quería ella que se hiciera con su cuerpo cuando llegara el día final, ¿verdad? Una situación bastante incómoda, especialmente en la comunidad latina, porque no sabemos cómo abordar esos temas. Entonces, me dijo, yo quiero que cuando me llegue mi día, que me cremen y que esparzan mis cenizas en el Parque Sequoia y en Three Rivers, ¿verdad? El lugar ese que se llama Tres Ríos por ahí cerca, porque nosotros como familia íbamos 2 o 3 veces al año a acampar y a escalar el, ¿verdad? Yosemite Park y todo eso. Entonces, con ese entendimiento nos quitó grandísimo peso de tener que tomar decisiones o hacer decisiones que tal vez no nos correspondían. Entonces, de una manera larga y corta, esa es la razón por la que una detección temprana es importante. Vamos a ver, habíamos hablado de los tipos de demencia, ¿verdad? Entonces, la enfermedad de Alzheimer's de 60% más o menos, ¿verdad? Puede ser 70%. La segunda más común es una demencia vascular, que tiene que ver directamente con alta presión,
colesterol alto, triglicéridos altos, diabetes, todas esas cosas, ¿verdad? Que ya junto el grupo de factores causan demencia, y a esa demencia se le llama demencia vascular. Después está la demencia mixta, que es una combinación de la demencia de Alzheimer's o la enfermedad de Alzheimer's y la demencia vascular. Y tenemos otras enfermedades neurológicas, como les había comentado, como Parkinson, que puede causar demencia, Lou Gehrig's disease puede causar demencia, HIV o AIDS puede causar demencia. Entonces hay muchas enfermedades que pueden causar demencia, pero la mayoría de los casos donde se da un diagnóstico de demencia es demencia de tipo de Alzheimer's. O sea, la demencia es causada por la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué hacer para prevenir? Entonces, la comunidad científica ha aprendido bastante cantidad acerca de la enfermedad de Alzheimer's, otras demencias. ¿Qué podemos hacer para prevenir? ¿Verdad? Entonces, las principales cosas serían cambios en el estilo de vida y participar en estudios de investigación. Bastante importante, ¿verdad? En la comunidad latina, la comunidad hispana, como que tenemos un mal concepto de la ciencia, tenemos un mal concepto de los estudios de investigación. Inmediatamente cuando hablamos de estudios de investigación y experimentación, ¿verdad? Las personas se ponen un poquito desconfiadas y piensan automáticamente en el doctor Frankenstein, por ejemplo, ¿verdad? Que les van a quitar algo, ¿verdad? Entonces no quieren someterse a los estudios porque tienen ese concepto un poco negativo, ¿verdad? Entonces es importante que las personas que sabemos, las personas que conocemos un poco de los estudios de investigación, también eduquemos a la comunidad a que erradiquen ese tipo de pensamiento, ¿verdad? Porque hay bastantes estudios y hay diferentes tipos de investigaciones que se están haciendo, pero no causan daño necesariamente a la persona. Pero vamos a hablar un poquito de eso en el próximo. Cambios en estilo de vida, ¿verdad? Es lo principal que tenemos que hacer como prevención y es una de las únicas cosas que tenemos de método de prevención o método preventivo. Lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. Y hay una persona, un señor con el que yo trabajaba antes y él cuidaba a su esposa que tenía demencia severa. Platicamos y en la plática salió que el señor, la familia del señor tenían la mayoría diabetes. Entonces le decía yo al señor, estaba un poquito gordito, se comía sus taquitos y, ¿verdad? De muy buen comer, como decimos, ¿verdad? Y le gustaba la comida. Y entonces eso era una de las personas que cuando subía la ansiedad, también subía el hambre, ¿verdad? Entonces él empezaba a consumir muchas cosas. Y el problema con eso era que ya tenía la predisposición para desarrollar el diabetes. Entonces le digo yo, se debería de cuidar. No, mi hijo, si ahorita no lo tengo, ¿para qué me cuido? Si no me ha dado ahorita, no me va a dar. 2 meses después llegó a la consulta y me comentó que le habían diagnosticado diabetes y que no se sentía muy bien. Entonces le digo, bueno, ahora a cuidarse, ¿verdad? Dice, no, ¿para qué? Dice, ahora ya lo tengo, ¿para qué me cuido? ¿Verdad? Entonces muchas veces eso es la falta de conocimiento, ¿verdad? Que nos hace hacer... Entonces, como estábamos platicando, hablando de los cambios en estilo de vida como prevención para la enfermedad de Alzheimer's o para demencia, lo que es bueno para el corazón es bueno para el cerebro. You are what you eat. Como dicen, o lo que se pone aquí, afecta aquí, ¿verdad? Y mucha gente no tiene esa habilidad de conectar las dos cosas. Porque muchas veces o no sabemos o lo negamos porque no es bonito pensar en las cosas negativas, ¿verdad? Cuando los taquitos de birria o de tripitas o de buche o al pastor están muy buenos, ¿verdad? Una vez fui a comer a un restaurante. Tenía 2 tacos de nopal con tortilla, solo una tortilla. Y un señor se me queda mirando y dice, ¿a poco nada más eso vas a comer?
Le digo, pues es mi almuerzo. Y dice, ¿2 tacos de nopales? Y le digo, sí. Dice, mira, yo apenas empiezo con mi buena docena y me voy a levantar 2 veces a comer un poquito más. Pero entonces es la diferencia entre comer para vivir o vivir para comer. Y entonces para la comunidad hispana, para la comunidad latina, la comida es algo de confort. Si tenemos ansiedad, si estamos tristes, si estamos felices, ¿a qué vamos? A la comida, ¿verdad? Todo hay una excusa para la comida. Todo en moderación es bueno. Entonces vamos a ver aquí, hablando de comida, los 4 pilares de la salud cerebral, ¿verdad? El primero es ejercicio. Yo sé que a nadie le gusta hacer ejercicio, pero caminar media hora es suficiente como para sudar. La dieta muy importante. Ya llevamos varios años, ¿verdad?, con la dieta mediterránea. Y la dieta mediterránea se ha dado cuenta la comunidad científica y los nutricionistas de que es una manera de incorporar frutas, verduras, granos, carnes magras, pescado, y que es un poco tal vez más saludable que también usar aceite de oliva, aceite de ciertas semillas para no usar manteca de cerdo o cosas que no son buenas para nuestra salud, ¿verdad? Entonces, dieta es importante, dormir es importante, especialmente dormir 8 horas, de 8 a 10 horas, ¿verdad? Pero dormir un sueño restaurativo, que sueñe uno, que descanse bastante, porque si no, no nutre eso, ¿verdad? Y la estimulación cognitiva, aprender algo nuevo, aprender algún idioma, tener bastante contacto social, platicar, debatir, todo es especialmente, ¿verdad? Hoy en día que hay tantas cosas, que estamos en este bando o si no estamos en este bando, pero siempre hay de qué platicar o a qué criticar, y es muy importante no aislarse, que es otra cosa que nosotros los latinos también hacemos bastante, que en cuanto no nos sentimos bien, como que nos aislamos un poquito y ya no queremos platicar con nadie. Bueno, parte del mecanismo, vamos a adentrarnos en Alzheimer's, parte del mecanismo de la limpieza del cerebro, de las plaques y tangles, las fibrillas y la placa, ¿verdad?, que se acumula, eso pasa durante el ciclo en la noche, cuando el cerebro se está limpiando, es cuando viene la barredora, por decirlo así, y es cuando va sacando todo eso. Entonces el sueño durante el día para las personas que duermen de noche no sustenta, porque hay mucha interrupción, hay ruidos, tienen otras responsabilidades, entonces no duermen el ciclo completo. Y entonces, o tal vez tienen la higiene de dormir no es muy buena. Entonces el mejor sueño, el sueño restaurativo es en la noche, cuando todo está en silencio, por decirlo así, es cuando hay más beneficios. Sí, ¿hay conexión entre el insomnio y el Alzheimer's? Vamos a lo mismo, que si la persona tiene insomnio, no está durmiendo el tiempo requerido, entonces el sueño es más superficial, más liviano, cualquier ruidito, cualquier cosa lo despierta uno y toma tiempo en regresar a dormir. Entonces el sueño al que me estoy refiriendo es el sueño REM, el que está profundo, donde la persona está completamente desconectada de la realidad. ¿Qué alternativa entonces tienen las personas que trabajan turnos diferentes? Si es el tipo de sueño que tienen, si una persona dice, bueno, tienes que tener tu cuarto completamente, como dice, placa, oscuro. Hay ciertas cosas que pueden hacer para quizás... Pues aprovechar cuando tienen tiempo, ¿verdad? Y las personas, digamos, de edad joven, muchas veces no duermen por la escuela, por el trabajo, por estar en los teléfonos celulares, en las redes sociales, tener que levantarse temprano. Todo eso no deja que el cerebro descanse, ¿verdad? A una persona ya con un poquito de edad, ya la acumulación de placa y los nudos fibrilares ya es un poquito más de causa de problema. Entonces, para esas personas, si todavía están trabajando, o si trabajan de noche, duermen de día,
Entonces, la rutina, es importante tal vez romper esa rutina o aprovechar los días que se pueden dormir, de 8 a 10 horas sólidas de noche, porque tampoco no se les puede decir que tienen que cambiar de trabajo o tienen que cambiar de situación. Entonces, trabajar dentro de lo que ellos puedan para aprovechar cuando tienen tiempo de dormir y dormir bastante y dormir bien. Tengo una pregunta que yo creo que es muy obvio, que estos factores, porque son factores que dan el impacto bajo ciertas circunstancias, ¿verdad? Porque son necesarios posiblemente, pero no suficientes para causar. Entonces, eso lo hace muy complejo, porque personas que, por ejemplo, comen tacos una docena de tacos todos los días, nunca van a tener Alzheimer. Claro. Okay. Hay que entender eso. Entonces, nadie sabe exactamente la combinación necesaria. Correcto. Para llegar al punto negativo de tener Alzheimer, ¿verdad? Correcto. Entonces, es algo de tener cuidado, que es obvio, porque todo el mundo quiere cuidarse bien para mantener su peso y tener mejor salud. Pero hay gente que hacen todo lo bueno y todo lo malo y llegan al mismo punto de tener Alzheimer. Correcto. No tenemos Sí. explicación perfecta. Muy buen punto, sí, es muy importante. Entonces, estas cosas son como factores para tratar de, no digamos de contrarrestar la enfermedad, pero bajar el riesgo, hacer el riesgo mínimo. Lo cual, como decía el doctor Vega, que no puedan dormir bien o que coman un poquito más no quiere decir de que vayan a tener, ¿verdad?, o a desarrollar la enfermedad en el futuro. Las nuevas tendencias de la sociedad, en donde los jóvenes, como mencionamos hace rato, usan mucho el teléfono, duermen poco, tienen mucho estrés, se preocupan por cosas que anteriormente no se preocupaban otras generaciones, ¿se puede considerar que en el futuro puede venir una ola de enfermedades del cerebro por estas causas? Esa respuesta no lo sé, está pendiente. Lo que sí sabemos es de que, por ejemplo, la comunidad hispana tenemos una longevidad bastante amplia y entonces vamos a llegar a los 80 o pasar de los 80. No es raro ahora que una persona tenga 101 años, 106 años, ¿verdad? Pero dentro de la comunidad latina, si seguimos así, mientras más vamos avanzando la edad, el riesgo va más alto. Entonces, por ejemplo, a los 65 años el riesgo es 13%. Una de cada 8 personas va a desarrollar la enfermedad. A los 80 años es 50%. Entonces, una de cada 2 personas va a desarrollar la enfermedad. Y mientras más vamos envejeciendo, más incrementa el riesgo. Entonces, personas en los 90, personas ya en edad más avanzada, tienen un alto riesgo de desarrollar la enfermedad. Entonces, dependiendo en la higiene mental, dependiendo en cómo se traten las personas jóvenes ahorita, ¿verdad? Y tal vez cuando hacen cambios, digamos, en la nutrición, en dormir y todo eso, tal vez eso les ayude a bajar el riesgo. Pero aunque se estén cuidando desde ahorita, como dijo el doctor Vega, eso no implica que vayan a desarrollar la enfermedad. Implica que incrementa el riesgo únicamente. Entonces no sabemos con exactitud quién. Si supiéramos, ¿verdad? Entonces ya sería un avance bastante grande para la ciencia, pero hasta ahorita no tenemos ese conocimiento. Por eso es importante, ¿verdad?, para personas que se inscriban en estudios de investigación. Y vamos otra vez con la investigación, pero es muy importante, especialmente en la comunidad latina, porque entonces vamos a saber si alguna persona está diagnosticada con la enfermedad, puede o no afectar a la familia. Hay una predisposición, pero predisposición no dicta que la enfermedad se vaya a desarrollar. Entonces, para dormir, por ejemplo, de 8 a 10 horas, eso es el requerimiento 7 días a la semana, ¿verdad? Porque nuestro cerebro está consistentemente funcionando. Todos los días estamos siendo atacados con
diferente información de diferentes lugares, vamos manejando, ¿verdad? Entonces, o estamos en el teléfono celular o estamos viendo que no nos vayan a dar un golpe porque hay alguna persona que está... Entonces, acostumbramos al cerebro a desarrollar o a estar haciendo diferentes multitasking, por ejemplo, diferentes funciones al mismo tiempo. Entonces, es algo que necesita ser consistente parte de la rutina. Como por ejemplo el ejercicio, ¿verdad? Si decimos, bueno, quiero bajar 10 kilos, ¿cuántas veces debo ir al gimnasio o cuántas veces debo de ponerme a dieta? Entonces no hay con exactitud algún número de eso. Tiene que ser consistencia y eficiencia en lo que estamos haciendo, porque especialmente con el sueño, que es algo bastante importante. De 8 a 10 horas diariamente, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Ya le estaba quitando días al año. Hay mucha gente que recurre por ejemplo, pastillas para dormir, cosas así, pero eso no ayuda, porque ayuda a formar malos hábitos y mala higiene del sueño, pero no ayuda a que se establezca ese patrón de sueño profundo y que la barredora pase y limpiando el cerebro y recogiendo todas esas basuritas, ¿verdad? Las placas y los novillos fibrilares, ¿verdad? Como vemos aquí, ejercicio, tiene que ser ejercicio aeróbico, caminar, nadar, son buenos ejercicios de impacto bajo que no causan ningún daño al cuerpo o a las coyunturas. La dieta mediterránea, como habíamos hablado, ¿verdad? Pescado, pocos hidratos de carbono, pocos almidones, aceite de oliva, vegetales, pocas azúcares refinadas, pocas grasas animales y hidratación suficiente. Tomar bastante agua, que es otra cosa que en la comunidad latina estamos aprendiendo poquito a poco, ¿verdad? A consumir un poquito más de agua y preferir agua a preferir los refrescos, ¿verdad? Que son más en su mayoría azúcar y no nos trae nada bueno. Y es contribuye a la obesidad, al diabetes y todo eso. Entonces es muy importante minimizar o completamente quitarlos de la dieta, ¿verdad? Pero esto sería algo ideal. Es a lo que aspiramos, no necesariamente lo que mucha gente hace. También incrementar la interacción social y aprender nuevas cosas, un nuevo idioma, hacer crucigramas, cosas así, cosas que mantienen la mente. Tocar instrumentos es como aprender otro idioma, ¿verdad? Muy importante también. Entonces, dormir un horario regular de 8 a 10 horas, evitar siestas largas durante el día, si se necesita no más de media hora, 15 a 20 minutos. Evitar las medicinas para dormir, o si se necesitan, tomar la cantidad mínima y por poco tiempo para que no se forme la habituación, y hacer yoga y meditación, cosas que son bastante saludables, de poco o de bajo impacto, que ayudan y contribuyen al bienestar físico de la persona. Estimulación cerebral, vida social. Seres humanos somos criaturas sociables, ¿verdad? Por naturaleza. Cuanto tengamos más interacciones sociales, más estimulación cerebral, más conexiones y más neuronas producimos. Muy importante eso. Una vida social activa podría proteger a la persona de la enfermedad de Alzheimer's y de la demencia. Entonces, socialice, lea, aprenda, use su cerebro, no lo deje atrofiar. Muchas personas, también vamos con la comunidad latina, nos gusta mucho la televisión y las novelas, las noticias, la doctora Polo, Laura en América y todas esas cosas que en realidad tal vez producen un tipo de diversión, pero ¿qué estamos haciendo? Sentados viendo la televisión y comiendo, y eso no trae nada bueno. Entonces, apagar la televisión un rato, salir a caminar después de la cena, y eso ayuda tal vez a una mejor vida, a un mejor bienestar. Ahora sí, sí, la telenovela o ver algunos programas es una actividad social, o sea, que se sientan, o sea, como mis padres, se sientan a ver
la que es juez, la jueza, o yo no sé cómo La doctora Polo. Yo creo que sí. Y Ya la conozco. bueno. Y la conversación entre ellos es muy interesante, o sea que platican más durante ese programa, y están platicando sobre las personas o los casos, o sea que sí están sentados, pero están teniendo estimulación cognitiva, o sea, Claro. they're engaging in conversation en ese sentido. En ese sentido, esa situación es mejor que una persona que esté sola o varias personas que estén calladitos viendo la televisión, porque entonces no hay mucha estimulación cerebral que está pasando, ¿verdad? Pero en el momento que ellos empiezan a discutir el caso, están usando el cerebro, están pensando de el posible desenlace del caso, ¿verdad? Y entonces eso ayuda. Pero si decimos a sentarnos todo el día, todo en moderación, porque todo el día enfrente de la televisión, tampoco. Claro que nos merecemos un descansito, ¿verdad? Después del trabajo o algo así. Moderación es la llave, ¿verdad? El chisme no tiene mucho valor, ¿verdad? El chisme tiene bastante valor, pero especialmente cuando no nos envuelve a nosotros, ¿verdad? Sí, es muy importante, ¿verdad? Esa cosa. Ahora, por ejemplo, no tenemos los lavaderos, ¿verdad? Como en otros países que las personas o en el río o en algún lugar era su red social. Ahí era donde se enteraban de todo, pero ¿verdad? Como ha cambiado todo en la tecnología, y ha habido un aislamiento también a consecuencia de la tecnología. Entonces, salir de la casa un poquito más, conversar con los vecinos. Tal vez hay personas que han vivido a la par de los vecinos y no saben ni el nombre, ¿verdad? Entonces es importante que salgamos un poquito más de la casa y sí socializar un poquito más, leer un libro, platicar acerca del libro, por ejemplo, un club de libro, o pueden la misma novela, pueden hablar de la novela, pero mientras sea en grupito y que esté estimulando las habilidades cognitivas de la persona, eso sería excelente. Entonces, estudios de observación. ¿Qué estamos haciendo en USC? Hay diferentes tipos de estudio, ¿verdad? Hay estudios de observación, hay estudios están probando ensayos de medicina, hay estudios clínicos que le dan seguimiento a la persona desde el diagnóstico hasta que se pueda, hasta lo que sea posible. Ahora, con las personas en la comunidad latina, hay bastantes estudios disponibles, pero por X razón no hay mucha contribución, no hay muchas personas que quieran participar en los estudios, ya sea tal vez porque tienen un mal concepto o no saben exactamente qué es lo que se involucra en participar en un estudio de investigación. Pero entonces necesitamos un poquito de educación. Pero sí hay bastantes oportunidades de participar en algún estudio. Entonces, por ejemplo, aquí en el USC tenemos estudios de observación, evaluación anual, historia y examen físico, todos los estudios envuelven eso. Evaluación de la memoria y una evaluación neuropsicológica, un estudio de laboratorio para asegurarse qué es lo que viene la persona y si califica para participar en el estudio. Tomografías, IRMs, evaluación del líquido cefalorraquídeo, ¿verdad? En los estudios de observación, eso es parte del requerimiento. Todos los estudios de investigación que se están llevando a cabo en USC. Entonces está el Alzheimer's Disease Research Center, tenemos el del cerebro, pero hay muchos estudios que están o están empezando, o están a la mitad y aún reclutando personas para que participen, o están ya casi al final del reclutamiento y han empezado a analizar la situación. Entonces vemos que esta es la historia, digamos, de cuando empiezan a tomar auge la enfermedad de Alzheimer. Y en 1989 para adelante han habido bastantes descubrimientos, conferencias y cosas en referencia a la enfermedad que ha traído la enfermedad digamos, al frente.
como una enfermedad epidémica que está atacando a muchas personas y hay mucha más atención y mucho más fondos para los estudios de investigación. Ahorita, por ejemplo, uno de los estudios en los que nos estamos enfocando y estamos buscando voluntarios para el estudio de investigación es vasos saludables, cerebro saludable. Y las personas que califican para esto son personas que tienen 60 años o más, tienen diabetes o son prediabéticos, pero no están tomando insulina, que es un parte del requerimiento. También personas que tienen presión alta o colesterol alto, o especialmente lo que estamos tratando de ver aquí es cómo afecta el diabetes la pérdida de memoria, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la conexión? Y como sabemos, en la comunidad latina tenemos la predisposición y muchos tenemos ya el diabetes diagnosticado, ¿verdad? Entonces es importante para esas personas tratar de ver si ellos califican para participar en uno de esos estudios, porque con la incidencia de diabetes más la edad, vamos a llegar a una situación donde los latinos vamos a ser la mayoría en la enfermedad de Alzheimer's. Entonces están viendo qué se puede hacer para tal vez prevenir o bajar el riesgo. Pero es muy, muy importante. Y para este estudio tenemos los números de latinos que están participando son bastante bajos. Entonces, el Centro para la Memoria, el Envejecimiento de USC, tiene acceso a información más avanzada sobre la pérdida de memoria, la enfermedad de Alzheimer's y otras demencias. Nosotros ofrecemos oportunidad de participar en distintos estudios de investigación, incluyendo ensayos de nuevas medicinas para prevenir, tratar o tratar la enfermedad de Alzheimer's. Somos rutinarios, nos gusta lo que sabemos, la rutina, y cualquier cosa que nos saca de eso es causa de ansiedad, es causa de estrés. Entonces, parte de eso es la condición humana, parte de eso es el nivel socioeconómico. ¿Qué está disponible? En la comunidad latina hay personas que trabajan 10, 12 horas, tienen diferentes, tal vez 2 trabajos, los 2 padres, la mamá y el papá trabajan, entonces es un poquito más difícil y las costumbres nutricionales que se han acostumbrado es qué es lo que hay, que es fácil en lugar de llegar a la casa a cocinar. Entonces vamos a la comida rápida, la comida chatarra, que es lo más fácil, lo barato y lo disponible. Pero eso forma hábitos, ¿verdad? De vez en cuando sería algo bueno. Pero ya una dieta que está compuesta de comida chatarra, de comida de esa naturaleza o comida comprada en la calle, ya no tiene el mismo valor nutricional que tiene una comida hecha en casa, aunque sean unos frijolitos, arrocito, unos vegetales, ¿verdad? Pero no hay tiempo. Parte de eso es el tiempo. Parte de eso es la economía del hogar, la economía de la casa, porque no hay suficientes recursos para comprar algo más saludable. Por ejemplo, ahorita una de las cosas que está en bastante auge es la comida orgánica, ¿verdad? Pero desafortunadamente la comida orgánica es más cara. La economía de la casa, el nivel socioeconómico, la educación, todo eso va entrando en las opciones que nos ponemos a nosotros mismos para comer. Durante la primera parte de la presentación preguntó si las personas pueden recordar cosas previo a los 3 años de edad, y mencionó que algunos sí lo pueden recordar. ¿Por qué algunos sí pueden recordar esas cosas antes de los 3 años? Bueno, la respuesta simple sería porque estos niños han sido expuestos a un entorno un poquito más enriquecido, ¿verdad? Han tenido la habilidad, por ejemplo, con la tecnología, ¿verdad? De usar
tabletas, de usar teléfonos celulares. Tal vez los padres los estimulan un poquito más, tal vez los padres tienen un alto nivel de educación y recursos. Eso es importante. Entonces los niños desarrollan un vocabulario un poco más extenso, más amplio. Y entonces eso le ayuda a ellos a reconocer cosas directamente por nombre. Y entonces ese fenómeno causa que ellos sí tengan la habilidad de recordar un poquito más porque el vocabulario es un poquito mejor, ¿verdad? Por ejemplo, hay niños que tal vez no han crecido o no han nacido en un entorno enriquecedor, o que tal vez los papás, el nivel de educación sea un poquito baja, trabajan todo el tiempo, entonces el niño no tiene como esa habilidad de aprender, no tiene las oportunidades, ¿verdad? De aprender tal vez a hablar 2 idiomas o a contar antes de, digamos, empezar el ciclo escolar. Por ejemplo, las personas que estamos aquí ahorita, incluyéndome a mí, las personas que van a ver este video, si aprenden una cosa nueva, quiere decir que activaron el cerebro y que nuevas conexiones fueron formadas. Entonces, no es necesariamente, ¿verdad?, que nos vayamos a encerrar a la biblioteca a leer libros y libros y libros. No, quiere decir que la persona haga un esfuerzo para aprender una cosa nueva, algo nuevo diariamente, porque eso mantiene el cerebro estimulado y formando nuevas conexiones. Cada vez que aprendemos una cosa nueva, el cerebro desarrolla un poquito más, ¿verdad? Entonces, leer, hacer ejercicio, actividades enriquecedoras que le dan a una persona, por ejemplo, digamos con inmigración, que tienen que aprender el lenguaje, el idioma, ¿verdad?, para poder pasar la prueba de ciudadanía. Entonces hay personas que yo he visto que se ponen nerviosas, se estresan, la ansiedad, y todo eso previene que ellos aprendan algo nuevo, ¿verdad? Porque forma una barrera mental. Y entonces las personas dicen, pero si he estado aquí 40 años en este país y nunca he aprendido inglés, no lo voy a aprender 2 semanas antes de la prueba, ¿verdad? Pero si, digamos, lo toman de otra manera y empiezan como un juego y decir, me van a hacer 100 preguntas, aquí tengo las 100 preguntas con respuesta. Hoy me voy a proponer estudiar 5, memorizar 5, pregunta y respuesta. Entonces, es como una fundación y poquito a poco van a ir construyendo sobre esa fundación, ¿verdad? Pero hay personas que dicen, no puedo, se cierran la cabeza y no pueden, ¿verdad? Pero es más mental, un bloqueo mental que la habilidad que ellos tengan, ¿verdad? Claro, hay personas que no saben leer, no saben escribir, pero hay maneras, ¿verdad? Porque alguien le puede leer la pregunta y ellos generan la respuesta, ¿verdad? Entonces, siempre hay maneras, excusas las sabemos todas, ¿verdad? Pero lo importante es tratar de aprender algo nuevo cada día. Tengo 2 preguntas, le voy a hacer la primera. Primero, ¿nos puede dar algunos ejemplos específicos de ejercicios mentales? Ejercicios mentales, hay muchos hoy en día, especialmente para las personas que tienen uso de computadora o teléfonos, esos smartphones que le dice, ¿verdad? Que son más inteligentes que yo. Pero crucigramas, buscadores de esos de palabras, juegos en familia, ¿verdad? Que ya perdimos eso. Jugar lotería, jugar bingo, jugar cosas que no solo estimulan, ¿verdad?, la mente, pero promueven esos lazos y esas conexiones familiares, esa conectividad que hemos perdido. Muy bien. Mi siguiente pregunta ¿es posible detener el deterioro de las funciones del cerebro una vez que se identifica los inicios de demencia o de Alzheimer? Bueno, desafortunadamente la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad progresiva. Va a ir recorriendo su tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los síntomas aparecen, ya la enfermedad ha tenido un curso en la comunidad latina, digamos, de 8 a 10 años, o tal vez más, de 8 a 20 años. Entonces, la persona ha tenido la enfermedad por 20 años,
y en este punto empiezan los síntomas. ¿Qué quiere decir? Que ya la enfermedad ya va bastante avanzada y ya no hay mucho que se puede hacer en esa situación. Es una enfermedad progresiva, que quiere decir que cada día va a haber un pequeño cambio, un pequeño declive, y es mortal. Y hasta ahorita no hay cura para la enfermedad. Hay varios tipos de medicina, 4 o 5 medicinas que ayudan a controlar los síntomas de la enfermedad, pero no hacen nada por la enfermedad. La enfermedad va a seguir su progreso. Entonces, como prevención, decimos, ¿verdad?, los 4 pilares de la salud cerebral: ejercicio, buena alimentación, dormir y la conexión social, la estimulación del cerebro. Eso es muy, muy importante. Eso no indica que no puede darle la enfermedad, pero que estamos bajando el riesgo de la enfermedad. En la clínica de la memoria de Rancho, donde yo trabajo, cuando a una persona se le diagnostica, vienen, por ejemplo, cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, una vez al año para darle su seguimiento, ¿verdad? Y entonces, durante ese tiempo de la consulta o de la evaluación, llega la persona que tiene la enfermedad, llega posiblemente 2 o 3 generaciones, ¿verdad? Entonces llega la mamá, si es la mamá la que tiene la enfermedad, los hijos y los nietos, y hay veces que hasta bisnietos, ¿verdad? Entonces, estas personas van creciendo con el concepto de la enfermedad, van siendo educados, ¿verdad?, progresivamente capacitados, porque ellos son los que están viendo los 2 lados de la enfermedad, ¿verdad? El lado de médico de la consulta, que es lo que se discute durante la evaluación, y están teniendo la experiencia de los cambios que están viendo en la persona. Entonces, eso les da un poquito de educación para tal vez que empiecen a verse a ellos mismos en ese espejo. Si hay un poquito de recursos, pues los testamentos, quién se va a hacer cargo de las finanzas en la casa, todo eso, ellos van aprendiendo poco a poco. Y como digo, a veces son 3, 4 generaciones que van llegando, entonces ellos tienen ese privilegio porque van aprendiendo. La comunidad en general, hay mucho, está YouTube, hay mucha información en YouTube acerca de la enfermedad de Alzheimer's en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en Europa. Entonces todo está disponible, ¿verdad? Y es fácil de buscarlo en Google, y hay mucha información y hay bastante conocimiento ahora acerca de la enfermedad, del mecanismo de la enfermedad, cómo progresa la enfermedad. Todo eso es importante y está disponible a la comunidad. Una pregunta que es muy común acerca del Alzheimer es que el papel de la genética del individuo, la población, que posiblemente es algo muy importante. Yo sé que no hay nada completamente específico, pero ¿cómo puede pensar la gente acerca de esa cosa, de la genética domina como factor? Como factor. Bueno, es una cosa que digamos, hay un factor genético, ¿verdad? Especialmente en las personas de Jalisco, que vienen de, digamos, ciertos pueblos en Jalisco, pero es bastante raro. Es Alzheimer, se llama el Alzheimer precoz o el Alzheimer temprano, y se desarrolla en familias y va de generación en generación. Puede venir ya sea del lado materno, del lado paterno, o puede venir de los 2 lados, ¿verdad? Entonces, cada niño que crezca en esa familia tiene 50% de riesgo de desarrollar la enfermedad, llegando a los 35 a 40 años. Cuando llegan a la edad de 50, ya la enfermedad es bastante avanzada, y lo que estamos
conscientes es de que aunque afecte un poquito de la población, digamos en la genética del estado de Jalisco, también hay otros lugares como en Puerto Rico o también en Colombia, ¿verdad? Aquí en USC estamos estudiando a las personas que son de Jalisco o que tienen, digamos, ancestros que vinieron de Jalisco, y por lo de migración no nada más está en Jalisco, sino que está en otros lados, pero al llegar a Los Ángeles ya la comunidad se hace un poquito más pequeña, ¿verdad? Entonces nosotros hemos visto casos de personas que tienen entre 35 y 50 años y están bastante afectados. El problema con eso es cambia completamente comparado a una persona de 65 o 80 años, ¿verdad? Esta persona está en la primicia de su vida y tienen niños tal vez pequeños, menores de 10 años, menores de 18 años. Hay familias de diferentes edades, ¿verdad? Hay una paciente que tiene un niño de 2 y una niña de 6. Y entonces la dinámica para tratar la enfermedad ya es diferente, ¿verdad? Pero es una parte bastante pequeña de la comunidad que tiene el Alzheimer's, que es hereditario, ¿verdad? O congénito. Entonces, si hay algún interés, si alguna persona, por ejemplo, tiene familiares que tienen demencia, que tienen demencia que tal vez pueden participar en algún estudio de investigación, o personas que tienen diabetes, que no toman insulina, o tienen prediabetes y hipertensión, también ellos pueden llamar a este número. Ella habla español y entonces se pueden por lo menos hacer preguntas, ¿verdad? Si no, inscribirse en algún programa de investigación. Si necesitan alguna información, puede llamar a una señora que se llama Nadine Díaz. Ella es la coordinadora para el reclutamiento para los programas de investigación. Ella tiene toda la información acerca de todos los estudios de investigación que están disponibles en USC, y su número de teléfono es área 323-442-7600.